Bueno, en el video anterior que veamos en los proyectos de mejoramiento habíamos explicado ampliación, rectificación y pavimentación. Me tocó un poco rápido antes de que se cortara el tiempo de los 15 minutos, entonces con más calma la ampliación. Entonces ampliamos los carriles o ampliamos la cantidad de carriles o las bermas. Cuando ampliamos alineamiento horizontal, por ende toca hacer una rectificación del alineamiento vertical. Entonces, que es el segundo trabajo o segunda actividad. Yo rectifico también alineamiento horizontal, ya mi eje, si yo cambio el ancho de los carriles o aumento la cantidad de carriles, pues van a cambiar los ejes, por ende va a cambiar también el alineamiento vertical y las alturas, las cotas que voy a tener de mi topografía van a variar. Entonces a eso se refiere con ampliación, rectificación de mi alineamiento. Entonces, cuando yo rectifico el alineamiento, amplío las curvas circulares o las espirales, pongo radios más grandes o más pequeños, pongo rectas. Entonces lo que hago es cambiar esta geometría para aumentar un poco más la velocidad. Y la pavimentación viene por ende de la mano con estas dos actividades anteriores, porque al hacer esos cambios, esos trabajos, yo tengo que hacer la pavimentación correspondiente a este diseño y la construcción de la estructura del pavimento. Listo. Aquí vamos con el siguiente. Los proyectos de mantenimiento rutinario. Entonces nosotros tenemos como actividades rutinarias, como actividades que son de carácter preventivo. Ejemplo, remoción de derrumbes, podar toda la capa vegetal que esté alrededor, en el derecho de vía, el retiro de árboles, limpiezas de obra de arte, limpieza de calzadas, berma, limpieza de señales. Todas estas actividades se pueden realizar tanto en vías pavimentadas como no pavimentadas y se refiere a la conservación permanente en un periodo de tiempo inferior a un año. Esta conservación es las actividades que les acabé de mencionar, como mantener limpia la calzada, las bermas, las señales, tanto verticales como la pintura y la demarcación horizontal, sello, fisuras, bacheo en nuestra capa de rodadura. Entonces la idea es mantenerla en las condiciones óptimas para la circulación segura de los vehículos. También intervenciones de emergencia, como les mencionaba, retiro de material, remoción de derrumbes. Entonces estos proyectos de mantenimiento rutinarios son de carácter preventivo, de conservación. Aquí está lo que les mencionaba, el corte de vegetación, reparación de los defectos puntuales de la plataforma. En vías terciarias, el mantenimiento vial también se incluye actividades socioambientales de atención de emergencias viales menores, de cuidado y de vigilancia en la vía. Tenemos los proyectos de mantenimiento periódico. Entonces, estos se realizan en vías pavimentadas y en afirmado. Comprende la realización de actividades de conservación a intervalos variables relativamente prolongados. Normalmente aquí les pongo el intervalo de 3 a 5 años, se pueden hacer también en periodos de 2 años. Estos están destinados principalmente a recuperar el deterioro de nuestra capa de rodadura, que es ocasionado por el tránsito o por los efectos del clima, o también puede comprender la construcción de algunas obras de drenaje menores y de protección faltantes en la vía. Otras actividades de mantenimiento periódico está la reposición de señales, está reemplazar tuberías y hacer reparaciones complementarias como alcantarillas, cabezales, drenajes menores, reposición de afirmado, tratamiento de fisuras. Tenemos como el objetivo principal es recuperar el deterioro de esta capa de rodadura, pero no es estructural, no es una reparación estructural. Tenemos los proyectos de rehabilitación, entonces este ya es diferente al de mantenimiento. Aquí sí queremos recuperar las condiciones iniciales de la vía, pero esto sí ya está, ya nos estamos metiendo en actividades que son de estructura del pavimento, comparado con la anterior, que no son actividades estructurales. Aquí sí, aquí vamos a recuperar las condiciones de la vía inicial en la que fue diseñada y construida al principio y que cumpla con esas especificaciones técnicas. Aquí tenemos combinaciones de tratamientos individuales para la corrección de los defectos de un pavimento.
Entonces ya vamos a hablar cuáles son estas correcciones individuales. Esto con el fin de que sigan prestando el servicio, su capa estructural deseada, tratando de mantener siempre el funcionamiento de la estructura del pavimento. Esas actividades individuales son como el sellado de fisuras, parcheo, la capa de nivelación, el fresado. Entonces aquí tenemos reconstrucción y reemplazo parcial o total de la estructura del pavimento existente, cosa que no tenemos en el mantenimiento periódico, que nosotros estamos haciendo actividades destinadas a recuperar el deterioro que tiene la capa de rodadura, pero esto es superficial, nada estructural cuando hablamos de mantenimiento periódico, que yo les nombraba lo de las señales, tuberías, pero esto no es muy profundo. En cambio, rehabilitación, aquí como su palabra lo dice, tenemos la reconstrucción tanto parcial o total de la estructura del pavimento que tenemos. Entonces aquí les nombro otros ejemplos: intervención de la capa de rodadura, capas subyacentes, recuperación de bermas, obras de arte y drenaje, y señalización. Especialmente en los puntos críticos de deterioro hacemos esta intervención. Vamos aquí. Bueno, aquí están, les pongo también las actividades principales, tanto de mantenimiento rutinario y periódico, que les mencioné anterior y no todas están en la presentación. Entonces aquí tenemos las actividades que son rutinarias y periódicas, ¿no? Recordemos que periódico es como oscila entre 3 a 5 años, mantenimiento rutinario es menor a 1 año, ese es más como la limpieza de las calzadas, todo lo que tenemos aquí, limpieza de obras de drenaje, de subdrenes. Esto es mantenimiento rutinario, limpieza de calzada y bermas, reparación de señales verticales. Ya cuando vamos a reemplazar, que es muy diferente, eso ya sí sería mantenimiento periódico, pero esto es mantenimiento rutinario. Esto sí ya es mantenimiento periódico. Sello de fisuras, bacheo, riego, sello de arena, y esto de mantenimiento rutinario. Listo. Seguimos ahora con los estudios previos a estos proyectos de carreteras. Entonces primero tenemos que tener la estimación de los volúmenes de tránsito, el aforo, los estudios de tránsito previos, la cantidad de vehículos que van a pasar en el momento en el que se vaya a abrir la carretera, o la cantidad de vehículos que están pasando actualmente para hacer este mejoramiento, esta rehabilitación. Entonces yo miro la tipología de estos vehículos, si no son autos, buses o camiones. Luego con este puedo hacer un análisis del comportamiento a lo largo de la vía útil. Dependiendo de este estudio de tránsito, hago el diseño de pavimento. Teniendo en cuenta este estudio de tránsito, también puedo mirar la rentabilidad de la vía, la cantidad de vehículos que van a circular por esa vía. Entonces puedo mirar los ingresos que puede tener, si vamos a tener una vía por concesión, el costo del peaje, para poder tener una tasa de retorno de la inversión. Entonces todo esto lo logramos por medio del estudio de los volúmenes de tránsito. También hacemos un análisis de la velocidad media de recorrido, la relación volumen-capacidad, para decir cuál es el nivel de servicio. Recordemos que el nivel de servicio está dado por la cantidad de vehículos que pasan, o sea, su volumen, con relación a la capacidad que tiene la vía, y la velocidad. Entonces aquí está en rojo, yo les pongo: a mayor velocidad, mayor es el nivel de servicio. Cuando tenemos menor velocidad, pues menor va a ser el nivel de servicio. Y cuando tenemos mayor relación volumen-capacidad, recordemos volumen, cantidad de vehículos que pasan, sobre la capacidad de la vía. Si esta relación es mayor, el nivel de servicio va a ser menor, porque estoy diciendo que están pasando más vehículos de los que realmente la vía puede sostener. Listo. Estudios de señalización que podemos tener en un proyecto de carretera son: necesitamos las señales reglamentarias, las señales preventivas, informativas, complementarias y la demarcación vial. Estudio geológico y geotécnico, entonces información sobre la estabilidad de las laderas naturales, comportamiento de los cauces en cuanto a su cavación y sedimentación, estudio de los sitios para fuentes de materiales y ubicación de los sitios para la disposición del material de corte.
Entonces estos sitios tienen que estar debidamente autorizados. En este caso, nosotros por la CAR tenemos que mirar que estén autorizados y tengan el permiso. Entonces les estoy mencionando todos los estudios que tenemos que tener en cuenta para un proyecto. Nosotros trabajamos en equipo, siempre con las diferentes áreas, con el diseñador geométrico, con el geotecnista, con el geólogo, ya vamos a ver con el hidráulico. Se van haciendo unos estudios por las diferentes áreas para poder llevar a cabo este proyecto. Estudio de estabilidad, entonces este me da es la inclinación básicamente del talud y excavación del relleno dependiendo el tipo de suelo y la altura, que es lo que tengo aquí. Yo analizo altura más tipo del suelo y me va a dar la inclinación del talud de excavación y relleno para poder hacer el diseño geométrico de esta vía y la construcción respectiva. Entonces el estudio geotécnico y pavimentos, estos se basan en el tránsito, estudio de tránsito que nombramos previamente, condiciones del suelo, y así miramos cómo hace la estructura del pavimento, todas las capas que llevan y sus respectivos espesores. El diseño geométrico, entonces en este se encarga de determinar las características geométricas que va a tener la vía a partir del tránsito, inicialmente como dijimos, de la topografía y de la velocidad a la que va a ser diseñada y construida esta vía. Entonces estas características geométricas se dividen en alineamiento horizontal, alineamiento vertical y diseño transversal. Entonces en el alineamiento horizontal yo tengo ángulos y distancias. Si ustedes analizan, entonces en una vía ustedes tienen unas líneas rectas, tienen unas distancias respectivas, tienen unas curvas, tienen unos ángulos, unas deflexiones, y estas están dadas en un plano horizontal por coordenadas norte y este. Entonces tenemos este diseño geométrico en planta o alineamiento horizontal, tenemos alineamiento vertical que es el diseño en perfil, tenemos en este caso distancias horizontales y pendientes positivas o negativas que dan lugar a un plano vertical que lo vamos a tener definido por abscisas y cotas, abscisas en X y cotas en Y. Entonces el alineamiento vertical es la proyección de nuestro eje real o nuestro alineamiento vertical en el eje Y. Tenemos diseño transversal, en este manejamos estos dos alineamientos en conjunto, distancias horizontales y verticales, que generan un plano con abscisas y cotas, y aparte nos está diciendo cuál va a ser la sección o el corte transversal que va a tener la vía, es decir, cantidad de carriles, la berma, si tenemos separador, si tenemos cuneta. Entonces es el diseño transversal. Aquí les muestro la imagen de los componentes del diseño de carreteras. Como les mostré, el alineamiento horizontal en planta, visto en planta tenemos rectas y curvas. Estas curvas están enlazando estas rectas en los cambios de direcciones, de rumbos o azimuts. Se dan en un plano con coordenadas norte y este. Tenemos el alineamiento vertical, que es la proyección de este alineamiento horizontal, pero visto desde el eje Y. Tenemos en X abscisas y en Y cotas, y el diseño transversal, la unión de los dos y el corte a lo largo de todo el proyecto, de toda la vía. Otros estudios que tenemos son, como les decía, de las diferentes áreas: estudio de suelos, hidrológico, de socavación, estructural, impacto ambiental. Estos dependen de qué tipo de vía estamos diseñando, si es una vía primaria, secundaria o terciaria, depende también del impacto del proyecto. Digamos, para vías urbanas no vamos a tener un estudio de socavación, o vías muy pequeñas, entonces depende de la magnitud de nuestro proyecto. Tenemos estudio de prefactibilidad y de valorización. Entonces este estudio se encarga de determinar si los propietarios de los predios dentro del área de influencia del proyecto tienen la capacidad económica de financiar este y cuál sería la cuantía. Esta cuantía se determina normalmente de acuerdo al área, tipo de predio y ubicación con respecto a la vía, es decir, de la casa, del apartamento. Entonces estamos mirando el área, el tipo de predio que ellos tienen y la ubicación con respecto a la vía, para mirar la cantidad de dinero que ellos tienen que pagar o la valorización. Yo sé que ustedes han escuchado este término a sus papás, o pagar la valorización, dependiendo todo el desarrollo que se haga alrededor del área donde viven, o el desarrollo de vías, no solamente vías sino centros comerciales y demás infraestructura de desarrollo que le genera un valor adicional a esta vivienda o a esta área por esta clase de proyectos.